¿Tú estuviste en la fundación de Paco Luzón? Sí. Yo estuve un par de veces con él, en unos encuentros allí en verano. Esto de Iguaritz que organizaba. Pues sería de las pocas cosas que no iba con él, porque iba con él hasta... era su sombra. Pues la fundación Lezama en Iguaritz. Sí. Yo estaba asistiendo a los encuentros de aquel año de Paco. Sí. Fíjate qué poder de creatividad. Pues estuve creando con él la fundación, la creamos de cero. Nada, nos habló de la fundación. Luego ya, sí, cuando falleció ya se la vi. Pero sí. Ongi etorriak. Sí, A ver, Mercedes. Bai. En los años, cuando lo hicieron, en el año 79. Bai. Mercedes. Ongi etorriak eta eskerrik asko etortzeagatik ekitaldietara. Beste pantaila aldean egoten zaretenok, ongi etorriak ere bai. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que estáis hoy aquí para este evento que yo creo que es bastante interesante y de bastante actualidad, inteligencia artificial. Hoy están con nosotros Pedro, Felipe, Paz, Gaspar. Posteriormente Pedro se encargará un poco de ir presentando a todas las personas que van a estar hoy en este foro, en esta mesa redonda. Y la verdad que justo ha coincidido que esta semana pues, estaban en el Capitolio uno de los fundadores de una de las inteligencias artificiales más de moda, ¿no? Que ChatGPT, ¿no? Que decía que alertaba de los peligros, ¿no? que tenía la inteligencia artificial. También justo salía en El País una entrevista con otro de los creadores de la inteligencia artificial de Google, ¿no? Que decía que ha dejado Google para dedicarse exclusivamente a alertar de los peligros que tiene la inteligencia artificial. Y la verdad que habéis acertado de pleno, justo, por lo menos en la semana. No sé si tenéis contactos directos con las altas esferas, pero la verdad que habéis acertado. Bueno, lo primero que quería hacer es agradecer a nuestros anfitriones, a la Universidad del País Vasco, aquí la Facultad del Cano, por acogernos como siempre de maravilla, que siempre nos acogen y nos ceden un poco los espacios para poder hacer este tipo de eventos. Quería agradecer también a la Asociación de Méritos de IBM, pues que también pues, ha motivado que estemos hoy aquí. Y quería también agradecer a la Asociación de Calidad y Cultura Democrática, Felipe, Paz, pues por vuestra colaboración desinteresada, todo hay que decirlo, que estéis hoy aquí para contarnos bueno, pues este tema yo creo que es tan interesante. Así que sin más, pues desde el Colegio Vasco de Economistas queremos pues, agradeceros a todos vosotros y a todos los que habéis venido y ver, a ver lo que nos contáis. Así que adelante, Pedro. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Asociación de Méritos de IBM y al Colegio Vasco de Economistas por invitarme a moderar este debate que, como ha dicho él, no puede tener más actualidad, ¿no? En menos de un mes, y solo en esta ciudad, en Bilbao, han sido programados 3 foros sobre la cuestión. Se ha celebrado ya uno, hace muy pocos días, en la Universidad de Deusto, con la Academia Vasca de Derecho, que era un poco sobre los derechos precisamente de los consumidores. En 10 días va a haber otro debate organizado por la Diócesis de Bilbao, un poco en torno al ámbito de la comunicación, comunicar con corazón en tiempos de inteligencia artificial, con gente también muy experimentada, y luego el que estamos aquí ahora mismo, ¿no? Y que vamos a empezar. Pues, además, las páginas de opinión de los periódicos se han llenado de artículos firmados por expertos, incluso uno, La Vanguardia, visto esta misma semana, acaba de abrir una newsletter, un boletín semanal, ¿no? Que se llama precisamente Artificial, para informar de todo esto, ¿no?
Entonces ya existían otros medios. Pero bueno, incluso los grupos mediáticos están tomando posiciones, a veces con posturas contradictorias, ¿no?, entre lo que defienden en el editorial y lo que recogen los artículos de opinión de la gente que escribe, ¿no? Esta misma mañana me he desayunado con un artículo, no sé si lo habéis visto en El País también, con un titular muy llamativo, ¿no? Y si la izquierda, si la inteligencia artificial no fuera el apocalipsis, yo la verdad es que a mis alumnos les tengo prohibido titular los artículos de prensa con una interrogación. No me gustan esas, tienen que hacerlo, decir, es sí o no, y nosotros nuestra obligación es certificarlo, ¿no? Porque es que además luego lees el artículo y ni siquiera te lo aclara, ¿no? Precisamente por eso, porque yo creo que en este mundo hay muchas incertidumbres en esta cuestión y pocas certezas, ¿no? Y es que es verdad que estamos asistiendo a una aceleración tecnológica a un ritmo vertiginoso, las predicciones se quedan obsoletas, que está afectando a nuestra propia vida cotidiana, a nuestro comportamiento incluso, ¿no? Se habla incluso de que será posible la cuasi inmortalidad humana, ¿no?, biológica, escenarios inimaginables que asustan, que inquietan, que ya no es ciencia ficción, y parece que se ha puesto en marcha algo que ya no se puede parar. Hasta uno de los pioneros y padrinos de la izquierda, perdón, si me estoy con la izquierda, es que ya izquierda Berchale, ¿no? Geoffrey Hinton ha salido para estigmatizarnos de los peligros de esta tecnología. Mero sensacionalismo apocalíptico, parece que no, ¿no? Muchos de nosotros lo estamos viendo desde la barrera, atónitos, expectantes y preocupados. Por lo menos es mi caso. Ellos, nuestros ponentes que tenemos hoy aquí a nuestro lado, lo están analizando, lo están procesando y generando pensamiento y señalando los peligros. Quiero aclarar que este no es un acto de expertos, ¿no?, dirigido a expertos, sino de la sociedad civil a la ciudadanía, encaminado a fomentar un debate público y abierto sobre los beneficios y los riesgos de la progresiva implantación de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Aunque me da a mí un poco la sensación de que no parece ser una gran preocupación de la opinión pública, aunque efectivamente en menos de 5 meses las búsquedas de inteligencia artificial en Google se han multiplicado por 5, ¿no? Por algo será, ¿no? Y por ello pues tenemos un panel de lujo con Paz de Torres, Felipe Gómez Payete y Gaspar Martínez Fernández de la Rinoa. Paz de Torres, madrileña, a su doble licenciatura en Derecho por las universidades Robert Schuman de Estrasburgo y la Autónoma de Barcelona, une su formación de posgrado en la Universidad Libre de Bruselas, en el IESE y del Instituto de Empresa de Madrid. Profesionalmente es una ciudadana del mundo, así se considera. Como directiva de Cisco, empresa multinacional de telecomunicaciones, trabajó en San Francisco, en Ámsterdam, en Londres, o sea, donde se ha forjado un poco en el ámbito tecnológico. Desde esta trayectoria multidisciplinar ha centrado sus reflexiones en la inteligencia artificial. Felipe Gómez Payete, cántabro, de aquí de Reynosa, es doctor ingeniero en Minas por la Universidad Politécnica de Madrid, pero luego prolongó sus estudios en las universidades de Londres y Navarra. Posee una amplia experiencia técnica y práctica, siempre interesado en el concepto de complejidad y su aplicación a las organizaciones humanas, eje central de su bibliografía y de su trayectoria profesional. Tras un cuarto de siglo en IBM, entonces ustedes le conocerán, creó y dirigió 2 importantes fundaciones en nuestro país, la Fundación Comillas y la Fundación Amancio Ortega, la primera por encargo de Caja Cantabria y la segunda por el creador de Inditex. Ambos crearon en 2012 la Asociación por la Calidad y la Cultura Democráticas, un pequeño laboratorio de ideas. Desde esta plataforma elaboran y dan a conocer trabajos sobre temas que están determinando la evolución de la sociedad: calidad democrática, transparencia, pensamiento institucional, integridad pública o inteligencia artificial. Son autores del libro Que los árboles no te impidan ver el bosque, Caminos de la Inteligencia Artificial, publicado por la editorial Círculo Rojo, que yo he leído y he subrayado como hay que hacerlo, ¿no? Bueno, y luego tenemos a Gaspar Martínez Fernández de la Rinoa, de aquí de Arratia, vizcaíno. Él es sacerdote diocesano de Bilbao, diócesis de la que en su día fue secretario general. Está licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco y doctor en Teología por la Universidad de Deusto. Luego completó sus estudios en la London Business School y la Universidad de Chicago. Profesor emérito de la Facultad de Teología de Vitoria, de la que ha sido decano, y del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, es miembro también del Club de Roma. Uno de los temas que le preocupan son las nuevas fronteras tecnocientíficas y sus desafíos éticos. Bueno, creo que es un panel de gente muy interesante que nos puede ayudar a acercarnos y a arrojar luz sobre esta cuestión. Entonces, ellos primero van a tener una intervención inicial, cada uno, y luego estableceremos un diálogo, un debate, y luego ustedes también pueden hacer preguntas que les preocupan, ¿no? Entonces, Felipe, empezaríamos por ti. Quizá igual nos podrías explicar un poquito qué es eso de la inteligencia artificial. Se habla mucho de la inteligencia artificial generativa, está hablando de la general, incluso de la fuerte, ¿no? No sé en qué clase estamos ahora.
no sé si nos puedes aclarar conceptos y ofrecer un diagnóstico sobre el momento en el que nos encontramos y el horizonte que nos espera, ¿no? Y por supuesto yo creo que tenemos que hablar de ChatGPT, que ha interrumpido nuestras vidas y ya me va a quedar. Pues muchas gracias, Pedro. Antes de entrar en materia, yo quería agradecer a Economista y a su presidente, a su secretario general, Iñaki Ruiz y Iñaki Ramos, porque sin vosotros pues este acto pues, no habría sido posible. Y por supuesto a Guillermo Rivas y a mi compañero también, Chus Álvarez. Desde ahí a lo mejor no se aprecia la labor que han hecho, pero sin su trabajo esto no habría sucedido. Y estas palabras de agradecimiento los digo de corazón y me dispongo a decir que en efecto el origen de este acto pues proviene de que en septiembre del año pasado publicamos un libro que tú has citado, Pedro, y animados por la buena acogida que tiene, pues emprendimos lo que nosotros llamamos, así metafóricamente, una gira por toda la geografía española. Esta sesión de hoy es nuestra etapa número 18. Y seguimos. La semana que viene tenemos la 19 en otro sitio. Y bueno, pues nosotros hicimos el libro y hacemos estas presentaciones teniendo muy claro a quién queremos dirigirnos. Y nos queremos dirigir a lo que nosotros llamamos el ciudadano a pie. Esa persona que está inquieta, que empieza a leer, que ve muchas, pero ni se atreve a preguntar en qué consiste esto de la inteligencia artificial o no sabe cómo hacerlo, ¿no? Somos de vocación divulgadores, entendiendo por divulgar el dar a conocer de una manera comprensible lo que tenemos entre manos. Nuestra mayor aspiración es pasar como divulgadores inadvertidos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que el que nos escucha o el que nos lee crea como aquel señor que presenció hace muchos años en Madrid una conferencia de Kenneth Galbraith y salió diciendo: no he debido decir nada nuevo porque lo he entendido todo. Nuestro interés es que lo entendáis todo, no demostrar lo que sabemos, que es más bien poco. El libro es una caja de herramientas de apenas 100 páginas y que está encaminado a que ese ciudadano de aquí pueda formarse un criterio propio acerca de qué es esto de la inteligencia artificial. Y esto es de lo que voy a hablar, qué es esto de la inteligencia artificial y en qué momento está y hacia dónde se encamina. Y todo esto encapsulado en 10-15 minutos como mucho, ¿no? También quiero decir, antes de empezar a desentrañar esto de la inteligencia artificial, que sin la intervención de una persona de la talla y la experiencia y el prestigio de Gaspar, pues, y sin la moderación de Pedro, esta mesa redonda no habría sido lo que todos esperamos más. De modo que muchas gracias. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Siempre empiezo diciendo lo mismo. Hay que diferenciar lo que es la palabra de lo que es la cosa, ¿no? Diferenciar las palabras de las cosas ya desde tiempos de Foucault es muy importante, ¿no? Vamos primero con la expresión y después con la cosa en sí. La expresión es inteligencia artificial. Como tal expresión no hay por dónde cogerla, porque aúna dos cosas contrapuestas en cierta medida. Inteligencia, suponemos que la inteligencia humana es a la que se refiere, no sabemos de dónde viene, cómo surgió de la materia. Eso es uno de los grandes misterios del universo. La inteligencia humana es una categoría sobre la que no hay un consenso universalmente aceptado. No sabemos lo que es la inteligencia ni cómo opera. Y por lo tanto, decir que voy a reproducir artificialmente una cosa que desconozco es en cierta medida un oxímoron, una contradicción en términos, ¿no? Voy a leer una breve cita de una persona que tú has citado sin nombrarle, que es Jeffrey Hunting, que es este señor de Google, que dijo Google hace unas semanas y que anda con mucho acierto, a mi modo de ver, pregonando por ahí los peligros que tiene esto de la inteligencia artificial. En una entrevista de no hace ni 10 días, dijo lo siguiente: me sorprende que haya muchísimas personas que están muy seguras de que las máquinas no son conscientes, pero que al mismo tiempo no sepan definir qué significa que algo o alguien sea consciente. Y esto me sorprende. Me parece una posición estúpida.
no puedo renunciar, no puedo sortear la tentación que me supone aplicar este mismo razonamiento a quienes hablan con fruición de inteligencia artificial sin saber lo que es la inteligencia. Y en este sentido la expresión inteligencia artificial es, permítanme o permitidme, una expresión estúpida. Inteligencia artificial. El cambio social hace que se estemos desdoblando muchas categorías. Fútbol masculino, fútbol femenino. Matrimonio homosexual, matrimonio heterosexual. Pero inteligencia humana y inteligencia artificial, cuando no sabemos lo que es la inteligencia, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, la expresión está aquí. Podríamos haberlo llamado, expresión que viene desde mediados del siglo pasado, de otra manera, pues nueva computación, o no sé, NC, o cual sea, pero no. Se acuñó inteligencia artificial, ha hecho fortuna y no le demos más vueltas. Vamos a convivir con la expresión hasta que Dios sabe cuánto. Por lo tanto, el resumen de esta mini introducción, que es la expresión, no la cosa en sí, es: por inteligencia artificial entendemos ese esfuerzo del ser humano por reproducir artificialmente cómo interpretamos el mundo, nos relacionamos con él, cómo lo auscultamos y cómo actuamos en el mundo. Ya está, eso es lo que quiere decir inteligencia artificial, lo dicho sobre la incongruencia de reproducir artificialmente algo que desconocemos lo que es. Vamos con la cosa en sí. ¿Qué es la inteligencia artificial? Yo aspiro a que en los próximos 5, 6, 7 minutos podamos tener un mínimo consenso de 4 ideas básicas, porque no son más que 4 ideas que nos permitan navegar manejando las mismas categorías y entendiéndonos, ¿no? Para ello voy a emplear el lenguaje técnico, con 2 precisiones iniciales. Emplear el lenguaje técnico no significa ser críptico, en absoluto. Emplear el lenguaje técnico es muy hábil, muy útil para describir, en este caso, qué es la inteligencia artificial. Pero es absolutamente incapaz el lenguaje técnico, el relato técnico, de indagar en cuáles son las consecuencias de la inteligencia artificial en la vida cotidiana de las personas o de la sociedad. Por tanto, si voy durante los próximos minutos a utilizar un lenguaje técnico elemental, no es con el afán de introducirme en el mundo de las repercusiones sociales de la inteligencia artificial, sino de describir en qué consiste esto que llamamos inteligencia artificial. Dicho esto, inteligencia artificial es cualquier utensilio, cualquier dispositivo, esto por ejemplo, o mi móvil, o un avión, que es un ordenador que vuela, o un coche, o cualquier dispositivo que es un lugar, si no lo voy a tirar, gracias Iñaki, un lugar en donde suceden las cosas y que se caracteriza por su capacidad de cómputo, cuán de potente es. Hardware, el hardware, primera característica de todo dispositivo de inteligencia artificial. Segunda característica, las instrucciones que damos al aparato para que haga lo que queremos que haga. Algoritmos, software, llamarlo como queráis. Ya tenemos 2. Hardware, que se caracteriza por su capacidad de cómputo, su capacidad de cálculo. Software, que se caracteriza por lo bien o mal que hace que ocurran las cosas que queremos que ocurran en el aparato. Tercera característica de las 4, datos, claro. Que el hardware y el software no pueden bailar solos, tienen que tratar algunos datos de temperatura si estamos haciendo un dispositivo para predecir el tiempo, o de toponimia si estamos haciendo un dispositivo de inteligencia artificial para el censo, o yo qué sé, ¿no? O población, o lo que fuera. Hardware, software, lógicamente datos. Y por último, pues si este hardware y este software analizan estos datos y además de analizarlos actúa o tiene capacidad de acción, pues entonces introducimos el 4.º elemento, que es la robótica. Es decir, si estamos con algo que además de analizar datos levanta los brazos, se mueve, se desplaza, pues eso es un robot. Es la 4ª característica de todo instrumento que se pueda llamar inteligencia artificial. Naturalmente, para actuar no hace falta moverse, también puedes actuar generando texto, generando voz, generando pinturas, generando dibujos,
que es la inteligencia artificial generativa, que es no es robótica, le quitas el ro del prefijo y pones chatbot si estamos hablando de un chat GPT. Y ya está, no le demos más vueltas. ¿Qué es la inteligencia artificial? Cualquier dispositivo que tiene un soporte, que tiene unos lenguajes de programación con el cual le decimos cómo se tiene que cuidar el mismo y cómo tiene que hacer las cosas, datos y capacidad de acción, tanto física como generativa. Punto pelota. Entonces la pregunta es, bueno, y si esto es así, y aquí hay gente que sabemos que es así desde hace muchos años, ¿por qué vienen ahora tantos titulares? La respuesta es muy simple, y es porque de estos elementos, sobre todo 3, dejo para el final el cuarto, están evolucionando a una velocidad vertiginosa. Y ese es el motivo por el cual estamos hoy aquí, y dentro de unos días va a haber otra sesión, y mañana va a haber otro titular, etc. Algunos datos para darnos cuenta de la vertiginosidad con que todo esto evoluciona. La capacidad de cómputo del hardware, primer elemento, pues alguien ha dicho, un compatriota nuestro de León, que se llama Sergio Boixo, que es de Google, hace poco dijo, un chip cuántico tarda 3 minutos en hacer lo que a un ordenador normal le lleva 10.000 años. No sé quién tiene en esta sala capacidad para asimilar la diferencia de escala que es de 3 minutos a 10.000 años. En cuanto a los robots, bueno, los robots antes estaban circunscritos a las fábricas de montaje, sobre todo de montaje de automóviles, pero ya han salido hace muchísimo tiempo los robots de su ámbito fabril, ¿no? Hay robots en casa, hay robots en oficina, hay robots por las calles, hay robots en la guerra, hay robots por todos lados. Para que os hagáis una idea, España es el país en el mundo número 14 por número de robots operativos. Pero estas estadísticas son un poco indicativas porque normalmente hacen referencia a los robots industriales, pero no hay estadísticas de robots, el rumba de por la casa cuántos hay y cosas así, ¿eh? Pero la explosión robótica, y lo digamos ya de chat, no solo de robots, sino de inteligencia artificial generativa, es tremenda. Datos, bueno, aquí ya hay que ponerse de pie y firmes, ¿eh? Entre los que damos gratuitamente cuando subimos una foto a Instagram, o nos quitan cada vez que pasamos con nuestro móvil encendido cerca de una torre de telefonía móvil, o cuando contratamos una mesa o reservamos una mesa en nuestro restaurante favorito, o cuando pedimos cita al doctor, o cuando escribimos un correo electrónico o lo recibimos, o cuando nos mandan un WhatsApp o lo enviamos, o cuando descargamos un libro digital. Cada vez que hacemos eso estamos emitiendo al cosmos, al espacio digital, piezas de información, bytes, ¿eh? El flujo con que se hace esto, yo tengo aquí apuntado como última cifra que he podido ver, 6,42 seguido de 23 ceros de bytes al año que emitimos a la atmósfera digital. Trillones. Esto en cuanto al flujo. En cuanto al stock, una manera de medirlo, cuánta información hay ahí en el espacio digital, pues una manera de medirlo es contar pacientemente cuántas páginas web activas existen. Seguro que esta cifra ya está obsoleta. Prácticamente 2.000 millones de webs activas. 2.000 millones de webs activas. Esa es la cantidad, multiplica esos 2.000 millones por una cantidad de información media que tenga cada una de esas webs, pues imaginaros el volumen de datos que hay por ahí volando. Esto es por lo que se refieren, nos referimos a ellos como Big Data, ¿no? Y he dejado para el final el cuarto elemento. Hemos hablado de cómo evoluciona el hardware, cómo evoluciona la robótica, cómo evolucionan los datos, cómo evoluciona el software. Pues aquí empieza Cristo a padecer con si se me permite la expresión. Aquí unas cosas van muy deprisa y otras van más lentamente. Va muy deprisa, porque ya está hecho, cómo hemos conseguido emular nuestra manera de percibir el mundo.
Ya no tenemos que enseñar nada a los instrumentos para que vean como vemos nosotros, para que toquen como tocamos nosotros, para que huelan como olemos nosotros, para que oigan como oímos. Eso está conseguido y cada vez con mayor figura. Por lo tanto, los sentidos, los famosos 5 sentidos que nos caracterizan, están conseguidos y van mejorando continuamente. Pero nosotros interactuamos con el mundo no solo con lo que percibimos, sino también con nuestras facultades. Y voy a empezar por la primera, que ya está superada. Ya hemos enseñado a las máquinas a que emulen nuestra manera de calcular, desde hace mucho. No hay ser humano que pueda competir con la calculadora más tonta. Imaginaos con los ordenadores para arriba. O sea, nuestra capacidad de calcular está más que traspasada al ordenador. Sabemos que lo hacen inconmensurablemente mejor que nosotros. Pero no solo tenemos capacidad de cálculo, tenemos capacidad de comunicar. No seríamos nada si no nos comunicáramos. Y por eso es necesario enseñar a los ordenadores a que manejen el lenguaje, me da igual escrito que oral. Y aquí pues se está avanzando mucho, pero claro, se está avanzando muchísimo, pero todavía tenemos dificultades para enseñar a un chat GPT que se haga cargo de la duplicidad de las palabras, de los dobles sentidos. Si tú citas, haces una cita, como suelo decir yo, de Ortega, no sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa, tienes que decir inmediatamente Ortega, el filósofo, no el de Inditex, porque si no el chat puede alucinar. O sea que en esto de la comunicación se están dando grandísimos avances, pero empezamos a ver los límites de nuestra inteligencia para poderlo enseñar o transportar a un soporte digital. Cálculo, comunicación, memorización. Nosotros memorizamos de una manera que no tiene nada que ver con cómo memoriza los instrumentos digitales. Yo suelo decir siempre lo mismo porque es muy gráfico. Si dentro de 5 años me veo con cada uno de vosotros y os pido que me hagáis una descripción breve de qué ha ocurrido hoy en esta sala, me voy a encontrar con 50 descripciones distintas y posiblemente alguna de ellas contradictoria, porque tenemos una manera de memorizar que no sabemos muy bien cómo funciona. Mientras que el vídeo que se está ahí grabando, dentro de 5 años va a seguir diciendo exactamente lo mismo que está captando aquí. Por mucho que se hable de memorizar digitalmente, no tiene nada que ver con cómo memorizamos los humanos. Cálculo, comunicación, memorización, aprendizaje. Se acaba de descubrir cómo un niño de 3 años, y por qué molécula, creo que se llama lambda o algo así, explica que un niño de 3 años aprende mucho más rápidamente que un adulto. Y sin embargo, somos tan chulos de hablar de aprendizaje profundo, aprendizaje por transferencia, aprendizaje... Esto es una manera de decir que las máquinas aprenden, pero no tienen, como aprenden las máquinas no tiene nada que ver con cómo estamos empezando a comprender que aprende el ser humano. Cálculo, comunicación, memorización, aprendizaje, razonamiento. Pues nosotros razonamos de una manera y las máquinas razonan de otra. Hay los progresos que se están haciendo de cómo programar, cómo algoritmizar nuestra manera de razonar, van sobre todo en línea a poder simular nuestro razonamiento causal. Nosotros sabemos, no hay que explicárselo a nadie, que cuando amanece canta el gallo. Y no es al revés. Mientras que una inteligencia artificial lo que hace es la correlación, sí, amanece y canta el gallo, pero no sabe cuál es la causa y cuál es la consecuencia, ¿no? Hacer que una máquina comprenda, razone causalmente, no es tan sencillo. Y de hecho no se ha conseguido todavía. Vamos en ello. Por lo tanto, pero vamos a ver, hemos conseguido reproducir, clonar, simular, emular nuestros 5 sentidos, nuestras facultades. La de cálculo, por supuesto, las demás de aquella manera todavía,
Pero hay otras cosas que no son ni facultades ni sentidos, aunque los llamamos sentidos. El sentido del humor, el sexto sentido, ¿eso cómo se programa? ¿Y el sentido común? A un niño, siempre cuento la misma frase, Guillermo y Chus están cansados de oírnoslo decir, a un niño nadie le tiene que explicar que si rompe una barra de regaliz, tiene 2 barras de regaliz, una para su amigo y otra para él. Pero sin embargo nadie le tiene que explicar que si rompe el paraguas de su madre no tiene 2 paraguas, tiene un paraguas roto. Eso que es de sentido común no es nada fácil de algoritmizar, nada, y estar en ello. Así que esto de reproducir nuestra manera de comprender el mundo, interpretarlo, relacionarnos con él, resolver problemas, en tanto en cuanto significa preparar la máquina para que lo haga, pues va más lentamente que la fabulosa rapidez con que incrementamos la capacidad de cómputo, la robótica, los datos, etc. Yo voy a leer una frase que me gusta poner como resumen de esto y ya paso al segundo punto. Cada vez que decimos que un chatbot, por ejemplo ChatGPT, razona de forma que le permite dialogar con el otro, por ejemplo conmigo, según va aprendiendo de lo que ya tiene memorizado, nos hacemos trampas a nosotros mismos, porque el chatbot ni razona, ni dialoga, ni aprende, ni memoriza como lo hacemos nosotros. Porque no sabemos todavía cómo hacerlo. Resumen, la expresión perder la miedo, inteligencia artificial, ya sabemos que es un oxímoron, pero bueno, la compramos. ¿Y en qué consiste esto? Pues potencia de cálculo ya disparada, datos para que os voy a contar, robótica a tutiplé, y el software pues va caminando más lentamente, pero va caminando. De hecho, cuando hay algún progreso se lleva premios. El último premio de ciencias de la Fundación Princesa Sofía ha sido para 4 personas, una de ellas Geoffrey Hinton, que es el de Google que se ha ido, y se lo dieron pues porque sus investigaciones en el aprendizaje profundo basado en el uso de redes neuronales con las que se pretende imitar el funcionamiento del cerebro humano. Digo esto y acabo, y empiezo el segundo punto rápidamente, que esto de aprendizaje profundo y redes neuronales son etiquetas que se ha puesto la informática de toda la vida, emulando ideas de la biología, pero que distan muchísimo de la red neuronal. No tiene hoy por hoy nada que ver con tus redes ni con las mías. Y el aprendizaje, nada, es la palabra. Pero es la etiqueta, como dice Eric Sagan, que es un filósofo al que se referirá, creo, Paz de Torres. Son etiquetas que la industria de la inteligencia artificial pues, se ha puesto encima para ganar cierto prestigio. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Tres hitos y 2 etapas. De la primera a la segunda, del primer hito al segundo hito, del segundo hito al tercer hito. Primer hito, inteligencia artificial simple, concisa, la que tenemos hoy. Son aparatos que sirven para hacer una cosa: jugar al ajedrez, predecir el tiempo, lo que fuere. Pero no esperéis que un aprendizaje profundo enseñado para que juegue al ajedrez te haga la declaración de Hacienda, porque no te lo va a hacer. Son nuestra inteligencia artificial actual, inteligencia artificial débil, o llamarla como queráis, la inteligencia artificial específica, son todos los utensilios que tenemos hoy y cada vez más y cada día más, que hacen cada cual una cosa para la que fue pensado. No pueden hacer otra. Ahí estamos. ¿A dónde vamos? Pues queremos saltar de la inteligencia artificial específica a la inteligencia artificial general, que es más conocida por sus siglas en inglés, AGI. ¿Qué supone este salto? Pues supone este salto dotar a la inteligencia artificial específica, la que tenemos ahora, de sentido común, de capacidad de aprender como nosotros, de todo lo que hemos dicho que nos estamos todavía debatiendo con ellos. Cuando esto lo consigamos, tendremos una inteligencia artificial general, es decir, utensilios que sirven igual para un roto que para un descosido, que sirven igual para jugar al ajedrez que para predecir el tiempo, que para hacerte la declaración de Hacienda. Eso estamos
lejísimos, tan lejos como lejos estamos de enseñar a las máquinas a que tengan sentido común, a que memoricen con nosotros, a que razonen como nosotros, etc. ¿Esto se va a conseguir o no se va a conseguir? Hay gente que dice que sí y gente que dice que no. Voy a leer una cita, creo que es la última que leo, bastante amplia, pero es que no tiene desperdicio. Es del presidente de Telefónica y dice así: hasta ahora la razón y el pensamiento científico eran una prerrogativa humana. En nuestro planeta solo el hombre era capaz de desarrollarlo, pero hoy el hombre está creando máquinas que también son capaces de razonamientos lógicos. Y si siguen evolucionando al ritmo exponencial que lo hacen hoy, probablemente superarán las capacidades de nuestro cerebro. Sin embargo, concluye, las máquinas nunca serán capaces de emular todas las capacidades humanas, porque algunas, como la emoción, la empatía, la compasión, la solidaridad, la amistad, el amor, la valentía o la necesidad de justicia, son exclusivamente humanas. Son parte de nuestro ser y solo del nuestro. Bueno, aquí hay una pequeña trampa, y es que se supone que la inteligencia artificial general, a la que hemos dotado sentido común y aprendizaje igual que el nuestro, es capaz de resolver problemas sin el concierto del juicio humano, sin nuestra capacidad de empatía, sin nuestra sensibilidad, etc. Y yo aquí, y con esto acabo, empiezo a perder pie. Es como si me separara de la costa. Ya no hago pie. Ya aquí me echo... No entiendo esto. Porque, claro, un instrumento que es capaz de razonar como nosotros, no ya singularmente, específicamente, sino general, para hacer cualquier cosa, y ni siente, ni padece, ni tiene empatía, ni ama, ni ríe. Yo a esto lo llamo un monstruo. Monstruo, sí, como monstruosidad sería sustituir a un juez por un robot, porque no es lo mismo impartir sentencia, como se diga, que estudiar jurisprudencia. Estudiar jurisprudencia es procesamiento de información. Impartir o dictar sentencia, eso es otra cosa. Bueno, pues ya está. Inteligencia artificial específica y hemos llegado a la inteligencia artificial general, que hoy por hoy yo la llamo, cuando se consiga, monstruo, porque son máquinas, asistentes perfectos que ni sienten ni padecen. Pero no contento con haber llegado a ese segundo hito, vamos al tercero, que es la inteligencia artificial fuerte, es decir, una inteligencia artificial general que además sienta, viva, ame, ríe, empatice, etc. En un pequeño café que nos tomamos ayer con Gaspar y con Pedro, decía Gaspar con muchísimo atino que hay gente súper dotada, súper brillante, súper competente, tanto del lado de quienes defienden que esto será posible, como del lado de quienes defienden que esto será imposible. Gracias, Felipe, por este esfuerzo de síntesis que suponemos además que es complicado hacerlo, en un tema tan sensible. Creo que ahora Paz Torres nos podría hablar un poco de precisamente cuáles son las implicaciones sociales, no sé, y también políticas, económicas, de esa inteligencia que nos ha hablado Felipe, ¿no? Yo no sé si también puedes acercarte a lo que pueden ser los desafíos éticos y no sé si la clave está en cómo se utilice, si está en los efectos o en la utilización perversa y maliciosa, no sé si va un poco por ahí o... Gracias, Pedro. Y lo primero, gracias. Me sumo a los agradecimientos de Felipe, a las instituciones y a las personas involucradas que con mucha eficacia y mucho afecto han hecho posible este acto. Y gracias a todos los que estáis aquí compartiendo este rato para debatir un tema que ya no solo porque sea de actualidad, sino porque sea de importancia, ¿no? Es un tema en el que entendemos la ciudadanía, las personas, la ciudadanía y la organización social, política, ¿no? Queda impactada y por tanto nos jugamos mucho. Y es un tema, por ello queremos hacer esta difusión para animar a la participación, al pensamiento, ¿no? a razonar, a dudar y a cuestionar y a progresivamente saber relacionarnos con esto que se llama inteligencia artificial, sea una empresa, sea un ciudadano, sea unos padres educando,
¿no? En todos los ámbitos nos está afectando, porque es un tema transversal a lo largo de todo el ser y comportamiento del ser humano. Y por tanto, desde que nos levantamos hasta que dormimos, la inteligencia artificial está presente. El reconocimiento facial del móvil ya está utilizando inteligencia artificial hasta que nos vamos a dormir, y el sueño ya se está estudiando también por parte de la inteligencia artificial. O sea que no hay ámbito, esquina y que no esté ya impactado. Con lo cual, entenderla, saber leer una noticia, saber entender, ¿no? Y al tiempo ir adquiriendo criterio, que todos tenemos que ir adquiriendo porque no hay manual, no tenemos un manual. ¿Y ahora qué se hace con esto? ¿Cómo ¿no? Porque es un tema que con esa novedad, ¿no?, nos llega y nos impacta. Y yo siempre digo que la pregunta es ¿hacia dónde queremos ir?, ¿no? La pregunta esencial, ¿hacia dónde queremos ir con esto de la inteligencia artificial?, en vez de hacia dónde nos lleve, ¿no? Porque que seamos nosotros sujetos y no objeto, ¿no? Que al final se trata de la soberanía de los ciudadanos. Y como es un tema muy amplio, con muchísimos matices, con muchísimo pensamiento a veces contrapuesto, y donde se tiene una mezcla de prepotencia y confusión, que decía Ortega precisamente, ¿no? Que no sabemos lo que nos pasa y lo mismo leemos una noticia sobre la singularidad y que vamos a sobrevivir y en el día de mañana vamos a estar muertos pero vamos a resucitar de alguna manera, ¿no? Y leemos una noticia así y decimos ¿pero qué es esto? Y al mismo tiempo vemos que no sabemos bien ChatGPT y ahora en la empresa utilizamos ChatGPT y esto ¿qué implicaciones tiene?, ¿no? Y no sabemos responder y al mismo tiempo nos estamos lanzando a decir, ¿no?, ya dónde queremos ir. Entonces es un momento de mucha incertidumbre, propio de la vida humana, por otra parte. Por eso en ese sentido lo que tenemos es que seguir siendo humanos, en ese sentido de aprender a gestionar la incertidumbre, porque la inteligencia artificial no viene a reducir eso en ese sentido, porque en tanto que seamos humanos tenemos la incertidumbre de compañera. Y al mismo tiempo pues preguntar, yo he intentado sintetizar en una serie de preguntas, 8 preguntitas, para que siempre las pasemos por ahí las preguntas, ¿no?, cuando leemos una noticia, ¿no? Y esta impacta más en este tipo de preguntas que sin poderlas desarrollar y sin ser todas las preguntas, que hay muchísimas más seguro, y bueno, pero al menos que ayuden a iniciar, ¿no?, en el tema, igual que Felipe ha hecho un poco más en la iniciación en lo que es en cuanto a concepto, ¿no?, de inteligencia artificial. Bueno, pues nosotros cómo vemos, cómo nos tenemos que ver, cómo nos tenemos que posicionar hacia este tema. Una primera pregunta que parece una banalidad, una cosa muy básica, pero como veremos luego a lo largo del resto de las preguntas, parece ser que no es tan claro: ¿es la tecnología un medio o un fin? Bueno, pues ya Heidegger lo dijo en 1953, bueno, pues parece claro que la tecnología es un medio para un fin. Bueno, y eso lo dice todo el mundo, no leeréis a nadie diciendo la tecnología es la finalidad, etcétera, no, todo el mundo lo dice. Luego en la práctica vemos cositas, que decimos, anda, pues a lo mejor, ¿sabes?, el medio no está tan claro, ¿quién es el medio y quién es el fin? ¿Es el hombre el medio y la máquina el fin? ¿No? Entonces yo esa pregunta siempre la mantengo presente, especialmente en momentos en donde pues, las decisiones, ¿no?, se toman, en dónde está el ser humano, en el lado de los medios o en el lado de los fines, ¿no? Y en algunos momentos no queda tan claro, ¿no? Pero sí tener en cuenta pues, que hoy en día sobre todo estamos influyendo en todos los ámbitos. Eso lo dice Eric Sadan, que es para mí uno de los filósofos desconocidos en España, por otra parte, más conocedores, no ya solo de la inteligencia artificial como filósofo, sino de las implicaciones socioeconómicas y de modelo económico que está detrás de esa inteligencia artificial, y que dice, a ver, que es el ser y el comportamiento del ser humano el que es objeto de mercantilización y de participación. Entonces todos somos datos, no somos más que datos puestos en el extremo, ¿eh? Por tanto somos el objeto de la inteligencia artificial. Por eso lo del fin y medio se queda un poco difícil de definir. Y teniendo en cuenta pues, que hoy queremos, teniendo en cuenta que está afectando pues, componentes muy propios del ser humano, y entre ellos la facilidad. Las tareas que hacen es para facilitar nuestro día a día. Bueno, y afecta también a un componente del ser humano que también conocemos, que es la pereza, ¿no? El hacer cuanto menos esfuerzo.
pues no estamos cansados y la casa, pues la domótica está para ya no tendrás que barrer, que tienes rumba, pero también tendrás ya una nevera que te dice que tienes que comprar yogures de limón y posiblemente con la aplicación para poderlo comprar directamente. Y en la empresa pues vamos a utilizar ChatGPT, pero vamos a utilizar ChatGPT sin saber muy bien si la gente que está generando esa información está haciendo otras tareas, otras funciones, ¿no?, que le estamos delegando o simplemente traspasando, sustituyendo con el ChatGPT. Pues nada, no queremos ir a la guerra, pues que vayan los drones. Que es lo mismo apretar un botón desde una sala, ¿no?, en Nevada, que tener la responsabilidad de directamente tú afectar físicamente a otra persona, que psicológicamente eso está estudiado hace mucho tiempo, que el ser humano no decide igual, ¿no? Pero también, por otra parte, pues oye, hay un cirujano que ha hecho recientemente un trasplante pulmonar, ¿no?, con robot, con una precisión que le ayuda a hacer un trasplante mucho más seguro. Pues qué bien, ¿no? Entonces vemos noticias, unas que decimos, pues qué bien, pues recientemente, ¿no?, en un pueblo que conocemos nosotros, en Sepúlveda, pues llegan los ucranianos, no hablan inglés los del pueblo, los ucranianos tampoco, ¿cómo se...? Pues oye, que tienen el traductor automático y que les ayuda, pues bendito sea, ¿no? Pues, qué bien. Entonces vemos esa ambivalencia de lo bueno, lo malo, y es para bien, es para mal, pues será, pues que sea lo que tenga que ser. Aquí una pregunta, y enlazo con la segunda pregunta, que me ayuda a razonar, ¿no?, en esa confusión, es decir, bueno, pero la inteligencia, a más inteligencia artificial, más inteligencia humana, porque al final, si es el medio, pues tendría que ser para ayudar a la mejora del ser humano, ¿no? Y uno de esos componentes pues, es su inteligencia. Y ahí hay que tener un cuidado en distinguir la falsificación que ha habido increciendo, ¿no?, del impacto en el ser humano. Cuando empezó Internet, empezó sobre todo como esa ventana al mundo, ¿no?, el acceso a la información y a la comunicación, que fue bienvenido, fue gloria para todo el mundo, ¿no?, que nos facilitó tanto, que nos ayudó tanto, que nos abrió tanto la mente, la cabeza y la interacción con los otros. Se siguió un segundo paso, que vino la época en donde se hablaba de la sociedad del conocimiento, y no se olviden de esa expresión porque hoy en día está enterrada, no la leen en ninguna parte, con el data mining, la relación de los datos de manera más intensa, más rica, que permitía, pues por tanto, tener una información mucho mejor, ¿no?, y poder actuar consecuentemente. Tercer paso, el nudge. En 2009 ganó el premio Nobel de Economía una pareja, Tailson y Sunstein, que hablaban del nudge, que nudge en inglés es el empujoncito, ¿eh? El empujoncito de, bueno, mira, ya pensad en el corrector de textos, ¿no? Primero era que tú te escribías todo y te vas a borrar todo, pero luego ya te dicen, bueno, pues te sugiero una palabra, ¿no?, y ya te sugiero ahora la película que tienes que ver porque has visto esta, y Amazon te dice, y el libro que tienes que comprar porque has leído este, y Spotify la música que seguro que te va a gustar. Y de ese nudge, al final, pues depende de cómo lo configures, lo puedes tener directo para la acción, ¿eh? Y ahí hablamos ya de la robótica, porque al final podrás generar toda la cadena de valor desde el comienzo de recibir la información hasta ya como consumidor finalmente acabar haciendo lo que dice la máquina, razonando mucho menos porque todo es instantáneo, 24 horas por 7, y entonces todo fácil. El pago, ¿para qué vas a coger efectivo? ¿Para qué vas a coger una tarjeta? Pagas con el móvil o con el reloj, tú piensas 200 veces menos si quiero o no quiero, ¿no?, porque lo compras con mucha más inmediatez. Entonces esos factores de inmediatez que ha trastocado valores en la sociedad y en el individuo, a todos nosotros, ahora parece que si no respondes un WhatsApp en el minuto que lo recibes, hay un incendio en algunos momentos, ¿no?, y la gente se puede molestar, y tú dices, eso no existía hace 20 años, tú no respondías un correo, decías, te voy a responder cuando pueda, cuando tenga la información necesaria para poderte responder, y ahí no había ningún, ¿no? Entonces, socialmente, eso está generando situaciones de mucha menor tolerancia social, polarizaciones, la cultura de la cancelación, las redes sociales mucho más como grupúsculos, eso está también estudiado, ¿no?, solo con los que
me dicen los likes, me dicen los, ¿no? Y ya no me leo las noticias de lo que no piensa como yo, porque solo recibo la información de quien piensa como mí. Pues eso no ayuda en la tolerancia social, en el conocimiento del otro, ¿no? La comprensión del otro, lo que decía Levinas. Y con eso pues tampoco estamos ayudándonos socialmente en la inteligencia social. Claro, venimos a la inteligencia otra vez y venimos a la palabra inteligencia, que, como decía Felipe, pues no sabemos muy bien qué es. Yo, por ejemplo, sigo mucho a Antonio Damasio, que me parece una persona, un neurocientífico importante y conocedor, ¿no? que habla precisamente de que sí, efectivamente, nosotros percibimos por los sentidos, ¿no? Hacemos las percepciones sensoriales que impactan la amígdala del cerebro y que de ahí se generan con consecuencias psicosomáticas, porque cuerpo y mente es uno, con lo cual una inteligencia sin cuerpo, ya ser humana, ya se pone en interrogante, ¿no? Pero que genera esas emociones, como los animales tienen emociones. Pero luego hay un salto cualitativo que se llama conciencia. Y la conciencia incluye el juicio. Y enjuiciamos desde bebés, nos gusta o no nos gusta que nos dé un beso nuestra madre o que nos dé un beso un extraño. Y eso es un juicio, ¿no? Y luego vienen los juicios y el carácter moral de Aristóteles, ¿no? Que Gaspar puede hablar muchísimo más que yo, ¿no? Y la construcción de ese juicio moral, que es lo que nos permite la convivencia, no ya el desarrollo del individuo, sino la convivencia. ¿Cómo queremos convivir? ¿Queremos convivir en la guerra, ¿no? y en la jungla, o en la convivencia social con una serie de reglas? Pues esa base de decir, ¿esto entendemos que es bien o mal? Y cruzamos la acera como queremos o nos ponemos semáforos, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero todo eso es construcción a lo largo para nuestra convivencia social, con esa inteligencia que creemos necesario, porque tenemos algo más que simple tratamiento de datos, información individualizada y aislada, que es lo que está sucediendo con muchas cuestiones de la inteligencia artificial. Entonces, eso nos está ayudando. Mi pregunta es, ¿la inteligencia artificial muy bien puede tener fines muy buenos en la medida en que además tenga en cuenta la inteligencia humana, su desarrollo, su mejora, la inteligencia entendida tal que yo la he definido, ¿no? en todos sus componentes? Y una tercera pregunta que me lleva precisamente por eso es porque un mundo en donde la perfección técnica fuera el objetivo o fuera la realidad, ¿no? ¿Dónde queda la imperfección humana? Porque hasta donde yo sé, todos y cada uno somos imperfectos. Es parte de la naturaleza humana. Es parte de la naturaleza humana y es parte de uno de los rasgos más positivos, ¿no? Hay un libro precioso de una investigadora científica, Rita Levi Montalcini, que se llama Elogio de la imperfección. Porque sin imperfección, sin error, no hay descubrimiento, no hay avance, no hay mejora, no hay capacidad de superación, ¿no? Entonces, si no tenemos error, si no tenemos imperfección humana, o la desterramos, no, tú quítate, ¿no? Hombre, quítate que lo hace la máquina, que lo hace mejor. A lo mejor nos estamos quitando por ahí fuentes, ¿no? de mejora y fuentes de avance social e individual, que la perfección técnica, al final, como decía Marilyn Monroe, pues la perfección es la muerte, ¿no? Porque una vez que alcanza la perfección no hay nada ya que hacer. Entonces, ese es cómo conjugar esos dos componentes. Y por otra parte, sobre todo, y eso es para mí la mayor aportación de Saddam, es hablar de la irrelevancia del ser humano. Es decir, estamos creando una serie de inteligencias, hasta solo la específica, aunque no fuera la general, ¿no? Con la específica en la que nos hacemos irrelevantes, porque los componentes más propios del ser humano los consideramos como de segunda clase. Es decir, no, los datos me dicen esto, luego ya evidentemente juez, ¿no? Toda la ponderación, el equilibrio de valores, cómo los priorizamos, en qué momento, contexto cultural, etcétera, todo eso no, porque los datos sacados de la máquina dice esto, pues ya se sentencia. Se está haciendo, justicia predictiva se llama en Estados Unidos, se está haciendo, ¿no? Bastaría, pues ahí entramos en lo que decía Felipe de los monstruos, ¿no? De la banalidad del mal, que dijo Hannah Arendt, en donde pues la perfección técnica hace irrelevante los componentes que más valoramos o es que no los valoramos. Harari, el filósofo, se pregunta eso, bueno, ¿cuáles son las capacidades humanas que queremos preservar? Más allá de lo que podamos hacer. Es decir, que el posibilismo tecnológico, que hoy en día es
no infinito, o no sabemos si infinito, ¿no? Pero es mucho, ¿no? No determine el que se haga o no se haga. Es decir, hace años se intentaba ampliar esa posibilidad tecnológica porque se veían límites, ¿no? Hoy en día es al revés, no hay límites, ¿no? Y el cielo es el límite que dicen los emprendedores de Silicon Valley. Bueno, pues, pero sin límites vamos a querer hacer todo lo que es posible técnicamente, o nos lo preguntamos en algún momento al menos, ¿no? Y esa es la parte más, digamos, individual, humana, ¿no? Del ser humano, tanto. Pero es que socialmente hay toda una serie también de implicaciones, de preguntas, ¿no? La primera es una pregunta que recurrentemente nos encontramos y nos hacen y que sigue siendo una pregunta y no tiene nadie una respuesta clara, pero esta revolución, si es que es revolución, yo la palabra revolución lo asigno a otras cosas, pero bueno, esta evolución de la técnica tal que desde la expresión en 1956 ahora de inteligencia artificial, ¿es una más? ¿Es una revolución más? Porque el fuego cambió la manera de comer, ¿no? Y de poder cocinar los alimentos. Bueno, pues la revolución industrial, con toda la evolución desde el siglo XVII y XVIII, ¿no? De que ya no se ara de la misma manera, ya no se cultiva el campo de la misma manera, las fábricas, toda la evolución, la llegada de la electricidad, del teléfono, la radio, la televisión, que va a sustituir a la radio, no la sustituye. Pues esta es una más, ¿no? Se pregunta mucha gente, ¿por qué va a ser esto diferente? Siempre ha habido miedos, siempre ha habido el ludismo del siglo XIX, ¿no? Los contrarios a las máquinas, ¿por qué les iban a sustituir en las fábricas, etcétera? Yo no tengo la respuesta sí o no de una manera certera, lo que sí digo es que en general, observando esos ciclos revolucionarios y de evolución de la relación de la técnica con el hombre, siempre ha habido un impacto en la manera de hacer del hombre. Y aquí hay un impacto en el ser del hombre, en nuestros componentes más esenciales. ¿Vamos a utilizar la capacidad de juicio? Porque si la máquina ya no la quiere y nosotros no lo imponemos que sea así en el proceso de relación con la máquina, pues a lo mejor es la capacidad de juicio, lo que no se utiliza, lo que no se practica se pierde, ¿eh? Con lo cual, pues dentro de 20 años la educación no incorporará esos componentes de capacidades que no son las necesarias en la relación con una máquina. Digo máquina, los 4 componentes de la inteligencia. Y por otra parte, no es una revolución más, pero al mismo tiempo tiene los mismos componentes de evolución, también teniendo en cuenta el modelo económico de las empresas. Y en ese sentido, nada nuevo bajo el sol. Y hay lo que sí es que ha habido una transformación del modelo económico en donde el factor humano, el coste del factor humano, pues se pretende tender a cero. Y el capital y trabajo, bueno, pues capital. Y hoy en día, pues por eso lo de las fines y medios, pues hay que tener un poquito de cuidado dónde están realmente las finalidades. Porque la finalidad es el reducir a casi cero el factor humano de trabajo, o bien es la mejora de nuestra productividad, la mejora de, ¿no?, el producto, pero sin tener en cuenta como primer horizonte ¿y esto se puede hacer con menos factor humano o con más? Y entonces la inteligencia artificial en muchas ocasiones, sea necesaria o no, se hace indispensable por el tema del modelo económico. Sobre todo, hay un libro reciente que se llama Capitalismo de estrangulamiento, sobre todo por el modelo de plataformas, que se llama ya de cerrojo digital, ¿no?, que eso está impactando muy directamente en todo el ámbito del trabajo cognitivo creativo, pero que no hay profesión que no vaya a quedar impactada. Es igual si es un despacho de abogados, es un juez, es un médico. En Estados Unidos ya las encuestas dicen que las personas prefieren el diagnóstico dado por un chatbot que por el médico. O sea que, ojo, que degrada las funciones, las profesiones. Hay el pensamiento institucional tiene como gran valor uno de los elementos fundamentales para la organización social en la función de las profesiones, en el sentido de lo que cada uno aporta al bien común, ¿no?, a la sociedad. No solamente es una cuestión de ganar garbanzos, de retribución económica, no, es que compone y construye
la sociedad, el cómo nos organizamos, el cómo aportamos, qué recibimos y cómo aportamos, ¿no? En esa convivencia. Si se degrada, no es que desaparezca. Dicen, siempre hay cambio de trabajo, de puestos de trabajo, cierta reducción y luego cambios a otros. Lo que se está dando es una degradación de las funciones profesionales. Es decir, que el mundo de la traducción, que conozco muy de cerca, por ejemplo, el traductor no es una persona que pone palabras de un idioma a otro. El traductor es un creador, recreador de la obra original y por tanto tiene una capacidad de decisión continua. Cada línea que escribe es una decisión. El contexto, el público objetivo no es el mismo, pero el autor, la fidelidad al autor, pongo un sinónimo o no, lo redacto de una manera que se entienda en este país o solo que se entienda en aquel país. Esas decisiones son decisiones humanas, ¿no? El traductor lo que hace es la corrección lingüística y si toma esas decisiones, ¿las toma por todos los traductores del mundo o cómo va esto? Entonces eso ocurre, el abogado que va a construir un caso y que toma al ChatGPT que tengan y le construye, ¿es para todo el mundo? ¿Es esa uniformización de la manera de construir una cuestión en folio en blanco? ¿El folio en blanco lo vamos a rellenar siempre de la misma manera? Porque tenemos la misma, ¿no?, fuente de información. Y por otra parte, ¿sobre qué fuentes ha trabajado usted? Nos preguntaban, ¿no?, cuando hacías un trabajo. ¿Cómo lo ha estructurado? El algoritmo llega a un momento que es una caja negra. Los algoritmos se puede empezar a una cierta trazabilidad, pero llega un momento que se pierde, porque es imposible tener toda la trazabilidad. Y lo que se exige de trazabilidad y transparencia del algoritmo es un sueño. Se está empezando a hablar de ello, pero cuando se indaga en los temas se entiende que es un sueño, no se puede cumplir. Se tendrá cierta trazabilidad, pero mínima, pero no entrar en las mayores preguntas de ¿y usted por qué ha decidido estructurarlo así y no así? ¿no? Eso no se lo va a razonar nunca el algoritmo. Bueno, tenemos que acelerar la intervención porque pues acabo con que me lleva, perdona. Sí. Acabo simplemente, uno de los grandes debates, que es una pregunta, es ¿necesita esto límites y regulación o no? No todo el mundo es partidario de que exista límites, depende de modelos culturales. Anglosajones, por ejemplo, son menos partidarios de límites por la libertad de empresa, la innovación, etcétera, y la curiosidad científica. Ayer lo estuvimos debatiendo. China, en el fondo, no limita el desarrollo de la inteligencia artificial, pero sí lo hace con el objeto precisamente de un mayor control y vigilancia de cómo se utiliza. La Unión Europea, por las noticias que podéis leer, está intentando establecer ciertos límites y regulación, con muchas dificultades, y uno de los grandes debates que todavía queda por resolver es dónde regulamos. Es decir, no basta con la regulación del producto final, porque ya se llega tarde, sino que hay que regular, limitar, establecer unos límites y cotos al inicio, cuando se deciden las inversiones, los desarrollos, las investigaciones. Y ahí ya lo dejo porque ya muy largo. Gracias. Efectivamente, China es uno de los líderes mundiales en tecnología de seguimiento, ¿no?, de vigilancia, con lo cual luego también lo exporta a otros países totalitarios y eso da mucho que pensar. Pero bueno, Gaspar, estamos hablando de que el hombre se quiere clonar a sí mismo, ¿no? Pero además para ser más inteligente, más guapo, todo lo mejor, ¿no? ¿Hay barra libre ahí? ¿Qué es eso de la singularidad? ¿Qué es eso del transhumanismo? ¿Nos puedes hacer una aproximación un poco también desde el punto de vista del humanismo cristiano? Bueno, además de mila esker, gonbidapenagatik, zuen errua izan da, Txus eta Guillermo, zuei be, eskerrik asko. Zuhaitzak hor aurrean dekogu eta ezin dugu basoa ikusi. Bueno, los árboles no nos dejan ver el bosque. Es verdad, en lo que se refiere a inteligencia artificial y a otras muchas cosas. Ahora bien, no hay manera de ver el bosque. No. El ser humano no tiene capacidad para ver el bosque, de ninguna de las maneras. Mejor dicho,
el ser humano está intentando, desde ab inicio, está intentando crear senderos en el bosque para intentar entenderlo. Vamos a empezar por el principio, 13.800 millones, según una teoría más o menos consensuada, pero que no deja de ser una teoría, que es Big Bang. Pero teoría. Por tanto, nadie dice que el Big Bang deba aceptarse prima facie. Mañana nos dirán, mañana cuando sea, nos dirán que, bueno, sí hemos captado unas ondas, 13.800 millones de años, pero ¿y qué había antes del Big Bang? No, es que esa teoría debe ser reemplazada. Muy bien, pero sabemos que desde 13.800 millones de años, cuando se expande el universo, cuando surge el sistema solar, etcétera, y llegamos a la vida. Podemos decir, bueno, pues 3.000 millones de años, aparece la vida, muy bien. ¿Y cuándo aparece el ser humano? Pues 300 millones de años. ¿Y cuándo aparece el Homo sapiens? Pues, ¿y cuándo aparece el Cromañón? Entonces hay una teoría bien interesante. Bueno, a todo esto somos polvo de estrellas. Esto lo hemos escuchado muchas veces, pero y el universo, según también un consenso, en la manera que se puede tener el consenso, nos dice que probablemente el sistema solar desaparecerá dentro de 7.800 millones de años y el universo dentro de 1 billón de años. Con lo cual, Génesis 3:19 es una expresión mitosimbólica de algo que dicen los científicos. Polvo eres y al polvo vas a volver. Punto y final. Dicho mitosimbólicamente, pero eso es así. Entonces hay una teoría que a mí me ha hecho pensar, no me acuerdo de sus autores, pero dice que en los grandes ciclos dentro de la vida del universo y muy especialmente por lo que se refiere a la cultura humana, se producen por acumulación y replicación. De manera que desde el polvo de estrellas por acumulación y replicación aparece el ARN y sigue por acumulación y aparece el ADN y sigue el proceso de acumulación y replicación y aparece la cultura. Y dice, pues ahora estamos en la fase en la que por acumulación y replicación la cultura, tal como nosotros la entendemos, va a ser superada y entramos en la fase digital, en la realidad digital. Bueno, oye, pues mira, el tema merece ser pensado, darle una vuelta, porque nosotros solemos entender todo según nuestra propia medida. Ya decía Santo Tomás de Aquino que entendemos la verdad según la capacidad del continente. No podemos hacer de otra manera. Entonces nosotros intentamos desde nuestras propias coordenadas ver el bosque. No se puede ver el bosque desde nuestras propias coordenadas. El bosque es tan amplio que un autor, al que voy a citar 2 veces hoy, Heidegger, escribió un libro que se llamaba Caminos en el bosque, Holzwege. Hay que andar haciendo caminos en el bosque porque no se puede abarcar. ¿Quién se abarca? ¿Qué persona se abarca a sí misma? Nadie. O vamos a ponerlo de otro modo. Hay un amigo mío que dice que el ser humano es un bien dañado. Bueno, quiere decir con esto que somos limitados, que somos contingentes, que no podemos controlar nuestra propia vida y además que no somos capaces de abarcarnos a nosotros mismos. Vale, 1. 2. Cito a Heidegger por segunda vez, con un tema que él escribió mucho sobre la técnica y básicamente su tesis es la siguiente. El ser humano todavía no ha entendido la esencia de la técnica. Pero la esencia de la técnica, por entendernos fácilmente, consiste en, si nosotros somos esencialmente multifocales y además no hay límite a nuestra ansia de visión, la técnica nos vuelve unifocales. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que al volvernos unifocales nos convierte, dice él, en sus servidores y nosotros perdemos la multifocalidad. Bueno, esto, en términos del humanismo tradicional, se puede decir un proceso de deshumanización. Otros pensadores han dicho que la razón instrumental ha colonizado el mundo de la vida y entonces pues nos ha también unidimensionalizado, ¿no? Y bueno, etcétera.
Para ilustrar este asunto podemos fijarnos, por ejemplo, pues supongo, doy por supuesto que muchas de las personas aquí presentes habremos visto 2001, una odisea en el espacio, supongo que sí, una famosa película de Stanley Kubrick, en la cual él, esa teoría que he explicado de acumulación, etcétera, la hacía mediante la aparición de tótems en algunos momentos de la película, era salto de ciclo, cuando el chimpancé se convierte en homínido y el homínido se convierte en una persona, lo que entendemos nosotros por persona humana, hasta que aparece finalmente la nueva criatura al final del ¿no? Es otra manera de explicar estos saltos cíclicos dentro de una perspectiva grande. Bueno, situados así, en este momento yo encuentro que hay innumerable literatura interesantísima, ¿no? O sea, Heidegger al final acaba diciendo: no es posible que el ser humano pueda rescatarse a sí mismo en esta coyuntura. Y le preguntaron, bueno, entonces ¿qué hacemos? Y dijo, citó a Hölderlin y dijo, solo desde la poesía y la contemplación podemos prepararnos para el advenimiento no de Dios, sino, él decía, de un Dios, porque solo un Dios puede rescatarnos. Bueno, bien, vamos a dejarlo ahí. En este momento yo encuentro muy interesante dos escuelas de pensamiento. Una se llama el Instituto para la Vida y el otro es el Instituto para la Humanidad. El Instituto para la Vida está Max Tegmark y están pues Elon Musk y un montón de gente interesantísima que está muy metida en esta, pero que su prisma es la vida humana tal como nosotros la entendemos. Y entonces desde ahí razonan todos los peligros a los cuales que hemos escuchado aquí. El Instituto para la Humanidad, sin embargo, se sitúa en un prisma de ¿dónde estamos hoy teniendo en cuenta el anhelo de saber absoluto del ser humano y de felicidad absoluta del ser humano? Y entonces ya no está preocupado por esta vida nuestra, sino qué puede, cómo nos situamos o resituamos y nos entendemos nosotros en este momento de la historia con el advenimiento de todas estas técnicas convergentes, que no solamente es la inteligencia artificial, sino las ciencias cognitivas, la robótica, la biotecnología, etcétera, etcétera. Y son mucho más abiertos desde el punto de vista de, por supuesto que ven amenazas, pero sin embargo, Nick Bostrom ha escrito una carta muy interesante que es Carta desde la Utopía. Y entonces la Carta desde la Utopía dice, en esta utopía que por supuesto no existe, es utopos, pues en esta utopía hay tres grandes transformaciones. Una, la del organismo, entonces vamos a hacer que nuestro organismo, dice él, parte desde la utopía. Todo organismo que no aguante hasta el final del universo tiene una vida corta. Por tanto, hay que prolongar la vida del organismo hasta el final del universo. Punto 1. Punto 2. Toda mente que no tenga capacidad de omnipresencia es una mente mutilada. Luego tenemos que crear unas mentes omnipresentes. O sea, omniabarcantes. Punto 3. Tenemos que crear un bienestar radical y erradicar toda forma de malestar. Y esos son los 3 puntos de la Carta desde la Utopía, ¿no? O sea que estos abren, por así decirlo, la lente y tienen una proyección diferente de lo que es el Instituto para la Vida. Y con esto lo dejo, pues simplemente como introducción de un tema muy complejo que en definitiva pone en cuestión, es que alguien puede, me ha parecido muy bien lo de Felipe, ¿quién puede definir la inteligencia? Yo voy al fondo y digo, ¿y quién puede definir lo humano? Nadie. Nadie puede definir lo humano. De ninguna de las maneras. Podrás decir una cosita, otra cosita, una acumulación, sí, pero definir lo humano, imposible. El bosque no lo vamos a ver, no lo podemos ver. Punto final. Paso con la síntesis. No, esto es apunte rápido. No, sí, apunte rápido. no para mucho.
Bueno, quería hacer una pregunta que creo que vale para los tres. Podríamos intervenir luego ya un poco, si no estáis de acuerdo, cada uno de ellos, porque puede haber posiciones distintas. Pero bueno, está claro que parece que se abren, por lo que hemos oído aquí, interrogantes muy serios, ¿no?, para el ser humano, ¿no? Incluso existe la posibilidad de que la inteligencia artificial, se ha dicho que puede tomar decisiones por su cuenta, ¿no?, más adelante, lógicamente, pero está ahí, ¿no? Va a haber un sorpaso, ¿no?, que dice Inherarity, ¿no?, que Mandel no está de acuerdo con ello, y que incluso controle al hombre, y que además pues, se podría emancipar de la voluntad humana. Entonces, hay que tenerle miedo, hay que tener miedo a la inteligencia artificial. ¿Tenemos motivos para asustarnos, Felipe? Yo creo que no. Pues que no. Yo creo que no. Yo creo que para asustarnos deberíamos conseguir que la inteligencia artificial general tuviera visión de futuro, tuviera capacidad de contextualizar, tuviera capacidad de marcarse objetivos, tuviera capacidad de sentir, tuviera capacidad de ser consciente, es decir, que sepa que piensa y que por lo tanto infiera que existe. Yo creo que no y por lo tanto no tengo miedo. Y ahora lo voy a decir al revés. Si eso se consiguiera, el planeta Tierra quedaría habitado por nuestros sucesores, es decir, por entes robóticos humanizados por nosotros y unos pobres seres humanos robotizados. Y ese escenario yo no me veo en él. No sé si... Sí, está claro. ¿Va? Pues además de que estoy de acuerdo con lo que dice Felipe, yo añadiría, pues tanto miedo como me genera el ser humano, porque al final los humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. El algoritmo, en el sentido general, ¿no?, todo este constructo de los 4 componentes está creado por el hombre, pues de quien hay que temer en caso de tener, yo digo lo de Felipe, ¿no?, pero en caso de temer, pero como con cualquier otra cosa, ¿no?, de lo que tenemos que temer es de nosotros mismos, porque si bien es cierto que podemos ir, ¿no?, a esa nueva generación o ese nuevo superhombre, o se podría decir, ¿no?, yo estoy más con el decir, bueno, a día de hoy, porque lo que tenemos es el presente, ¿no?, y en el presente, ¿cómo queremos vivir? Y de quiénes tenemos que temer, pues por eso nos tenemos que dar nuestras reglas. No hace la convivencia social, se hace precisamente por eso, porque claro, la creación de bienestar radical que dice Bostrom, yo discrepo mucho de Bostrom precisamente, porque ¿qué es bienestar? Tú no defines bienestar como yo, y el pacto social es precisamente eso, ¿no? Porque la identidad y pluralidad humanas, ¿no?, de la condición humana, decía Hannah Arendt, pues nos llevan a necesitar esas reglas de juego, ¿no? Pues en la inteligencia artificial también. ¿Qué queremos hacer con las máquinas o que las máquinas hagan con nosotros? Aunque decidamos eso, pero que sea una decisión del conjunto. Gaspar. Bueno, yo voy a decir una cosa. Esto es el flautista de Hamelín. Es una manera de ponerlo así. O sea, nos dan unos chuches, nos tocan la flauta y vamos felices al precipicio, ¿no? Bueno, es posible. Esto podría ser perfectamente una versión actual del flautista de Hamelín. Ahora bien, ¿quién quiere renunciar a los chuches y a la flauta? Que conteste cada quien, ¿no? Pero me temo que un 95% de las personas que estamos aquí, pues le tendremos al flautista de Hamelín en el bolsillo. Esto simplemente para decir que nosotros nos hacemos, como ya se ha dicho aquí, trampas. Sí, pero no, no, pero sí. Bueno, ese es un punto que hay que tener en cuenta. Segundo, yo creo que estamos en un cambio de ciclo cuya profundidad se me escapa, pero ciertamente un cambio de ciclo, pero epocal. No, esto no es la máquina, ni el instrumento, ni... No, y
¿Cuál es el reto? Efectivamente, yo creo que los señores del Instituto para la Vida tienen razón cuando dicen, oye, que tenemos un riesgo existencial a las puertas de casa. Bueno, y entonces yo simplemente me voy a fijar una cosa, que es, ¿dónde está el umbral? ¿Qué entiendo por umbral? Entiendo por umbral el punto a partir del cual ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Entonces, si tú traspasas ciertos umbrales, entonces tú ya no puedes volver atrás. Para volver atrás necesitarías una conflagración mundial que lógicamente supondría pues un gravísimo daño a lo que nosotros entendemos por nuestra cultura, nuestra realidad actual. Esos umbrales, que van mucho más allá del teléfono, de lo que sea, el robot de casa que nos va a hacer la comida, nos va a traer las pantuflas, nos va a suministrar las noticias, todo eso, esos umbrales están más allá. ¿Y a qué hacen referencia? Bueno, a lo que se llama la mejora humana, que ese es un umbral clave. Nosotros no vamos a tener, nadie de los que está aquí tiene problemas con la medicina restaurativa, pero la medicina mejorativa, esa sí plantea serios problemas. Una vez de que hagamos humanos mejorados, hemos cruzado un umbral. Hemos dejado de estar jugando con los instrumentos que ya conocemos y que son efectos de una cultura que va poco a poco avanzando para ponernos en manos de otra realidad que nosotros no controlamos. Eso es un umbral. Otro umbral, si pasáramos de lo que es la inteligencia general a la superinteligencia, entonces hemos cruzado otro umbral, porque a partir de ese momento la superinteligencia sería millones de veces más potente que todos los cerebros humanos unidos, por lo cual, bueno, digo en formulación de Kurzweil. Es una formulación que se puede discutir, pero vamos, que está puesta encima de la mesa. Ese es otro umbral. Entonces hay una serie de umbrales que van a ser críticos. Creo que Felipe y Paz tienen una bonita reflexión acerca de que y a mí me parece bien. Dicen, eso que se dice de que la tecnología, la técnica y la ciencia son neutrales, no es verdad. No es verdad. Es lo mismo que decía Heidegger. Eso no es así. Mientras creamos que eso es así, nosotros nos convertimos en siervos de esa visión tunelizada. Bueno, pues esto es lo que básicamente, vamos, en este primer momento quiero decir. Sí. ¿Queréis que estamos a tiempo para controlar lo que se nos viene encima? Además parece que se nos viene por la espalda, ¿no? La UE, bueno, ha puesto un poco las bases para regular, no sé qué va a regular, porque aquí en Europa estamos bastante atrasados en ese sentido, pero parece que la tramitación no va a llegar hasta dentro de 3 años, si es así. Estados Unidos también, el otro día en el Senado, parece que tenía esa disposición a hacerlo, pero no sabía cómo hacerlo tampoco. No sé, Paz, ¿tú cómo ves eso? Si al final sirve para algo, ¿no? Partiendo de la base de que yo soy partidaria de que existan límites por un principio, y eso entramos en el terreno de los valores, por un principio básico, que todo poder ilimitado es tiránico, sea el que sea, y cualquier valor absoluto es tiránico, hasta el valor de la vida, ¿no? Sabemos que en condiciones determinadas vemos bien moralmente, ¿no?, pues hacer daño a otra persona para defender nuestra vida, con lo cual el valor de la vida de los otros no es absoluto tampoco, ¿no? Bueno, pues en ese extremo ningún valor, ningún poder, ¿no?, lo queremos considerar ilimitado, porque entendemos que si no entramos en la tiranía y por tanto súbditos de ese poder, sea una inteligencia artificial, sea lo que sea una institución, sea una persona, sea lo que sea. Ese es el punto de partida, que parece que digo una perogrullada y no lo es. Y no lo es, y lo digo porque la vida se está demostrando que hasta ahora, ¿no?, se defiende con claridad y con mayor fuerza lo contrario.
la innovación, la creación, la curiosidad científica, no se le puede poner límites. No, pues a la curiosidad científica también se le deben poner límites, pero no por la curiosidad científica, sino por los impactos que tiene a la convivencia de todos, ¿no? de toda la realidad. Así entiendo yo. Partiendo de esa base, puede hacerse regulación, y ya ahí, aparte de decir lo que he dicho de regulación, sí, desde el inicio, porque hacer solo del producto, la tecnología no es neutra, es neutro cuando es producto. Claro, el cuchillo te sirve para cortar carne o para clavarlo en otra persona, ¿no? Hacer daño, pero en proceso no es neutra, ¿no? Hay todas unas componentes de decisión y de orientación y demás que incorpora el ser humano a lo largo de todo el proceso de decisión de inicio de la investigación, de inversión de ese dinero en esa investigación y no en otra, del desarrollo en sí, cuánto tiempo, con cuánto dinero, etcétera, y después de cómo realizamos ese desarrollo, con qué conocimientos. ¿Solo el conocimiento técnico? Por ejemplo, la transversalidad de los equipos que trabajan en los desarrollos de la inteligencia artificial, cosa que no se está haciendo apenas, ¿vale? Y eso impacta, porque al final tenemos perfección técnica, pero no necesariamente una mirada más holística, ¿no? en los productos. Y después, teniendo en cuenta, por otra parte, que la regulación, yo voy a decir tres cosas técnicas, como dice Felipe, del ámbito jurídico, pero para separar los conceptos cuando menos y luego relacionarlos como cada uno considere. Una cosa es la norma jurídica, ¿vale? Y que la norma jurídica sale de un marco que nos hemos querido dar, que se llama Constitución, ¿vale? Y la Constitución se hace precisamente para que por encima de la ley, por encima del rey está la ley, ¿no? Es decir, que la ley por encima de todo, es decir, las reglas de juego, ¿vale? Y que esas están reflejando los valores y principios morales de una sociedad. Por eso una constitución de un país recoge unos matices y unos derechos que otra, ¿no? A partir de ahí se protegen los derechos y libertades precisamente, y de ahí sale la norma jurídica, que tiene que ser reflejo de lo que la sociedad quiere proteger. La norma jurídica, no se impone la norma y a partir de ahí se establecen los valores, al revés, ¿no? En ese orden, porque lo contrario, bueno, pues el nazismo hacía lo contrario, ¿eh? Y a partir de ahí se establecen como marcos de esas normas jurídicas también el desarrollo de los que leerán muchas noticias, códigos éticos, principios reguladores, soft law, etcétera. Todo eso está muy bien en la medida de que haya un marco dentro de los marcos constitucionales de valores que nosotros queremos, de normas. Pero si solamente trabajamos por la vía de los códigos éticos, que es lo que se está haciendo a día de hoy, hay un documento de Harvard impresionante que refleja lo que se ha hecho desde 2017 a 2021 en cuanto a códigos éticos de las empresas, ONGs, organizaciones internacionales, gobiernos y participación de otro tipo de entidades, cada uno su código ético. El mío es el mejor, dice cada uno, ¿no? No, somos responsables porque tenemos nuestro código ético. Pero un código ético sin tener relación al marco jurídico constitucional que refleja nuestros valores, pues es un brindis al sol, por decirlo de alguna manera. Se habla del ética washing, ¿no? De la lavada de cara, bueno, sí, lo hacemos responsablemente, lo hacemos con ética. ¿Pero qué es eso? ¿En qué se traduce eso? ¿No? Y entonces, eso es lo que está faltando a día de hoy, y de ahí la necesidad. ¿Cuál es el problema que yo le veo con la Unión Europea? Los intentos de regulación que está haciendo, que precisamente por la dificultad de ver el bosque, que no se puede ver todo el bosque, bueno, pues está intentando a ciegas, ¿no? Sin manual de instrucciones, lo cual pues ya es difícil, o sea que todo es una crítica, pero teniendo en cuenta la dificultad, de niveles de riesgo, los 4 niveles de riesgo, que posiblemente habréis oído hablar. Bueno, son niveles de riesgo, pero no está viendo toda la cadena de valor. Entonces, ¿qué ha pasado en Italia? ChatGPT ha dicho, aquí no entra, porque ChatGPT para la Unión Europea era de nivel bajo. Pues no, mire, es que ChatGPT está impactando en ámbitos en donde yo considero que estamos hablando de muy alto. Entonces, sin haber definido el terreno, se establecen los niveles de riesgo y tú dices, pero es un poco empezar la casa por el tejado. Está claro que la legislación va muy por detrás de lo que es la investigación, ¿no? Pero sí, hace pocas semanas vimos un documento de que firmaba mucha gente cualificada, en la que pedían una moratoria para todo esto, con un tiempo, pues para reflexionar al bar y a ver de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero alguno de los firmantes, había que, no sé si era de los MOOC, que firmaba ese documento,
estaba anunciando el otro día en la New York Times ya la creación de una empresa de inteligencia artificial, o sea que estamos jugando a dos bandas y tal, ¿no? Sí. No sé si, Felipe, si eso es un debate ingenuo o qué. Hombre, esa carta ha tenido una virtud, y es que ha incitado al debate. Hay mucha polémica a raíz de esa carta. Y en ese sentido yo la aplaudo. Ahora, que es fruto de intereses creados, no te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda. O sea que como iniciativa, digamos, de activismo social, está bien. Dudo mucho que la motivación de los impulsores de la carta haya sido el activismo social. Pero bueno, ha tenido ese efecto. Bienvenida sea. Gaspar, estamos asistiendo desde hace ya mucho tiempo a una galopante secularización en Europa, también en España, en Euskadi, lógicamente, pero yo no sé si esa... No es que estemos borrando a Dios de nuestras vidas, es que estamos hablando de la inutilidad de la religión, ¿no? Yo no sé si esa cuestión, cómo interfiere o cómo afecta en este proceso del que estamos nosotros hablando, ¿no? Un poco cuando ya estamos hablando de inteligencia, de una tecnología muy avanzada, pero no nos hacemos preguntas humanistas, ¿no? Un poco sobre ese futuro, ¿no? Bueno, quisiera hacer un apunte, pero es un apunte sin profundizar, ¿no? Es un mero apunte de flash, que es: el Parlamento Europeo ha admitido la figura persona electrónica. Y entonces, ahora viene la lucha de cuáles son los derechos y obligaciones morales de la persona electrónica, porque tiene que tener una moral, ¿eh? Entonces, la COMEC, que es la Conferencia de Conferencias Episcopales Europeas, dijo que no, que persona solo es la persona humana, que la persona electrónica no, fuera. Digo esto para ver los cambios de paradigma, porque claro, oye, ¿y esto de la persona electrónica cómo funciona? Es simplemente un flash, pero para que nos demos cuenta dónde nos estamos situando. Ya se ha creado la persona electrónica. Dice, bueno, no sabemos exactamente qué es, sí, pero conviene regularla, conviene crearla, regularla, vale. Cuanto a lo otro, bueno, yo creo que, hablando de los umbrales a los que me he referido antes, uno es, que es el umbral clave, lógicamente, en el momento en que tú sustituyes el proceso evolutivo por la ingeniería genética, se acabó. Has cruzado un umbral que no te vuelta atrás, eso se ha acabado. Nosotros somos el producto de una evolución de 13.800 millones de años, según una teoría que es más o menos la que está consensuada. Pues, cuál sea la verdad, no sabemos. Ya. O sea que nosotros somos el resultado de un proceso lentísimo. Bueno, y entonces ese proceso se va sedimentando en ese helicoide que llamamos el ADN por mecanismos que desconocemos. Algunas cosas se están viendo, pero si en el momento en que nos saltamos eso y modificamos simplemente por ingeniería, entonces hemos cruzado un umbral que ya no tiene vuelta de hoja, ¿no? Eso es nada, nos situamos automáticamente en una realidad absolutamente distinta. Eudald Carbonell, que como sabéis es uno de los codirectores del proyecto Atapuerca, escribió un libro hace muchos años, no me acuerdo del título del libro, en el que decía que todo esto iba a ser posible. Decía, ahora bien, va a ser tal el choque que produzca digamos, la nueva criatura generada de esa manera, que el ser humano no va a poder resistir eso, y entonces se produce una catarsis en la cual, pues bueno, puede desaparecer 2/3 partes de la humanidad o lo que sea, decía él, ¿no? Hace muchos años, en un libro que escribió, bien interesante, por cierto, ¿no? Sobre este tema. Bueno, pues los problemas que plantea, que son problemas, como he dicho antes, de formato, de visión, de comprensión del bosque en su conjunto, etcétera, son inmensos. Bueno, estamos ya casi fuera un poco de tiempo de descuento. Yo voy a formular una última pregunta a modo de titular para los tres ponentes, y es que, bueno, parece que está claro que existen líneas rojas en este proceso, pero no sé si había que prohibir, es un verbo muy importante, el adentrarse en determinados caminos para evitar el ser sobrepasados. Os lo pregunto a los tres, de forma muy... Prohibir.
vamos, toda esta evolución, todo este proceso tiene, yo suelo decir, 5 motores. La curiosidad científica, prohibirla, poner puertas al campo. El producir nuevos medicamentos para la salud del hombre, prohibirlo, puertas al campo. El crear instrumentos que faciliten nuestra acción, tanto mental como física, para que nos cueste menos hacer las cosas. Prohibir eso, puertas al campo. Y otra de las fuerzas que mueven todo esto es esta. Yo no sé cómo se puede prohibir la esencia del capitalismo, que es el beneficio, y para obtener el beneficio hay que invertir. Y yo creo que ese es el motor profundo de todo, que nos puede llevar quizás, o sea, uno de los vectores que coadyuven a la autodestrucción, entendida como autodestrucción a la superación de nuestra especie por otra. Sí, Paz. Yo soy un poco más positiva. A ver, en realidad, toda elección es una renuncia, ¿no? Entonces, pues bueno, por la vía de las renuncias delimitas, ¿no? Entonces, bueno, pues también estaban los denominados robber barons de finales del siglo XIX, los señores del acero, ¿no? Que tenían un poder ilimitado y configuraban toda la economía, todo lo que arrastra la economía, social, política y económicamente. Y hubo un señor que se llamó Roosevelt que se atrevió a ponerles límites. Entonces, esto no es comparable, ¿no? Ni va a suceder así. Lo que quiero decir es que por la vía de los límites, es decir, por la vía de decir, marque usted las finalidades de para qué esto. No, sin finalidad no sale. Yo no estoy prohibiendo que lo haga. Marque usted las finalidades para que luego se cumplan. La industria, hace poco Carissa Belliz, que es una filósofa que escribe con mucho acierto y a mí me gusta especialmente sobre temas de inteligencia artificial, decía, bueno, la industria del medicamento, hoy en día tú no creas un medicamento así alegremente y lo pones en el mercado el día que te apetece, ¿no? Eso lo tenemos como algo aceptado. No hemos prohibido el medicamento, ¿no? Y es más, es algo positivo. Y sin embargo, tiene unas restricciones y unas regulaciones importantes, ¿no? Bueno, pues hágase en la medida que se tenga que hacer. Eso es lo que se tiene que debatir, eso es lo que se tiene que hacer. En la medida necesaria, con las finalidades correspondientes, entendiendo el juego de intereses y de que va a ser como siempre, pues una gestión de conflicto, porque hay conflicto de intereses, claro que los hay. Eso es lo que se tiene que producir, pero ni decir, pues nada, como es imposible, pues nada, no se haga nada, ¿no? Ni poner antes, pues en plan China, decir, esto se va a hacer así, se va a hacer con esto, ¿sabes? Y para controlar y vamos a hacer toda la inteligencia artificial limitada a unos determinados objetivos políticos. Eso es lo que queda por hacer, porque es que estamos en mantillas y sin manual. Eso es lo que se tiene que crear. Gaspar, líneas rojas. No, yo creo que hay... bueno, lo primero, siguiendo con la metáfora, primero hay que decir, oye, que es Amelín, tenemos que caer en cuenta de eso. Lo primero es una cosa... Por tanto, una difusión y una activación de lo que llamamos sociedad civil, que en definitiva tiene que ver con la propia conciencia, con la propia obligación que tiene cada persona de conocer la realidad, conocer cómo la trata y tomar las decisiones adecuadas. 1. 2. Esta cuestión, pues nosotros sabemos por Niels Bohr, Heisenberg, en fin, la importancia de todos estos elementos en las guerras, en las bombas, en fin, Turing, etcétera. Conocemos, o sea, tal como se ha dicho aquí, hay unos intereses que nosotros no controlamos que están acelerando todas las investigaciones. Vale, entonces, necesariamente, aunque nos vengan por la espalda, tenemos que intentar cogerle por los cuernos y decirle tú, a ver cómo lidiamos esta, ¿no? Y ahí entran, lógicamente, las regulaciones, los gobiernos y las regulaciones. Y luego el papel, que yo creo que en este momento es un papel pues no suficientemente potente, de las universidades, de los centros de pensamiento. Hay institutos, sí, pero las universidades están en el antiguo régimen.
quiero decir, en este campo. Están en el antiguo régimen, no se han incorporado todavía con la potencia de voz que deberían tener en este concierto. Punto. Yo creo que en ese sentido ellos explican muy bien en su libro esta tripleta. O sea, yo me quedo con eso. No sé si tenemos tiempo para una pregunta del público, hay que darlo por hecho ya. ¿Sí? Que tiene que ser con micro, digo. Sí. Bueno, pues seguramente ustedes tendrán alguna preocupación que nosotros no hemos planteado aquí de este abanico tan importante de interrogantes tan interesantes para el ser humano, ¿no? Si alguien quiere hacerla, este es el momento. Tenemos aquí a... No hay sentidos obligados. Demasiados intereses y la historia nos demuestra... Gracias. Hola. No hay demasiados intereses que aunan la curiosidad científica con la ambición tanto económica, privada, como de hegemonía de países, militar, que hagan que vayamos, si no lo hemos cruzado ya, el umbral de irreversibilidad al que aludía Gaspar. Bueno, no sé si por la alusión a Gaspar... Bueno, no, yo quiero decir, hay una cuestión que es hasta cierto punto incontrolable, y yo diría felizmente incontrolable, que es la creatividad humana. Se ha dicho aquí, prohibir la investigación, prohibir el ansia de conocer, prohibir... No, nosotros no podemos, pero tampoco la ley nunca va a poder abarcar la realidad. La realidad es que el día en que la ley abarque la realidad se ha acabado el mundo, se ha acabado la cultura, se ha acabado la posibilidad de creación. Nosotros tenemos que sorprender siempre y la ley irá por detrás intentando seguir o de alguna manera encauzar la creatividad humana a eso que llamamos el bien común. Bien. Ahora, dicho esto, el rango de pasiones que mueve el mundo yo creo que tiende a infinito. Y la vertiente económica es una, pero no es la única. No es la única. Y no quiero nombrar aquí cosas que salen en la literatura rosa, pero que son verdad. Es que las cosas son verdad, son así de sencillas muchas veces, ¿no? Entonces, el rango de pasiones es infinito y existe ese rango encierra dentro de sí la semilla de la creatividad que no podemos matar. Luego, bueno, lógicamente, el pensamiento, el bien común, etcétera, tienen que si hemos pasado el umbral o no, yo no lo sé. Espero que no. ¿Preguntas? Me sorprende que ninguno de vosotros haya comentado las aportaciones que está haciendo actualmente IBM en este mundo de la inteligencia artificial en cuanto a los ensayos y los resultados técnicos. No habéis dicho absolutamente nada, no. ¿O no hay nada que decir? Sí, yo voy a decir dos cosas. Una, que está invirtiendo mucho en lo que se llama la computación cuántica, y también que IBM ha puesto una unidad de trabajo ético, de reflexión ética sobre sus propios desarrollos. Eso es lo que yo tengo que decir desde mi escaso conocimiento. O sea que, bueno, lógicamente, es uno de los jugadores importantes en este partido. Pero bueno, estos señores que saben más. Pues... Y no se me ocurre más que decir que claro que IBM es un actor importante en esto. Es un actor técnico de primera. IBM, que hace muchos años dejó de ser la número uno por cotización bursátil, sigue siendo la número uno por número de patentes en el mundo. Y por tanto, su aportación técnica es irrefutable e importante. Pero no, vamos, yo por lo menos por mi parte no estaba preparado para hacer esta loa, que por otra parte se iba a ver demasiado imparcial del asunto, ¿no? Pero sí, en efecto. Por sumar un comentario, en el debate que hubo el otro día en Estados Unidos, en el Senado, uno de los que estaban participando en ese panel
era una alta directiva de IBM, creo que era la responsable del departamento de intimidad o algo así, o sea que están preocupados también por el tema y están en los foros donde tienen que estar, ¿no? Y uno de ellos es en Estados Unidos, donde lo que marque también en Estados Unidos marcará un poco a otros países, ¿no? Ahí estaba IBM. Sí. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Efectivamente. Al César lo que es del César. Evidentemente. Otra pregunta por aquí. Tenemos 3 preguntas en el chat. Sí. ¿Vale? Arcaich pregunta si pensáis que los datos que nos pueden ofrecer las diferentes inteligencias artificiales pueden estar corrompidos por sus dueños, creando así noticias falsas y condicionando la capacidad crítica de las personas. Vamos a ver, la inteligencia artificial en este mundo de la desinformación es la heroína y es la villana. Es la villana porque tiene una capacidad ilimitada de producir noticias falsas, tanto textuales como vocales, como orales, como en vídeos. Hace 5 años se hizo famoso ese vídeo en donde Barack Obama llamaba estúpido o imbécil a Trump, y era falso. Y hemos visto al Papa vestido con un anorak de marca, y hemos visto poco menos que besarse a Yolanda Díez y Pablo Iglesias. Por lo tanto, que la inteligencia artificial produce desinformación, por supuesto, pero también es verdad que la inteligencia artificial se las apaña solita para desmontar, para analizar esas noticias y ver las que se corresponden con la realidad y las que son bulos. Y por lo tanto, la inteligencia artificial y la desinformación, que es un cáncer en el espacio informativo, no de España, sino del mundo entero, pues hay que conocer la doble vertiente de villana y heroína. Y dicho esto, me voy a meter un poco con mi derecha. Hay otra manera de desinformar, y es hablar sobre la inteligencia artificial con poco conocimiento de causa, que no digo ni muchísimo menos que sea tu caso. Claro, se refiere a mí. Pero me refiero a mucho titular de prensa que dice, pero bueno, ¿qué me está diciendo este hombre o esta mujer? Ahí no sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, no, yo que como periodista no soy nada corporativista, quiero decir de que cada cabecera tiene que mantener su esto, ¿no? Pero sí que añadiré a esa pregunta del chat, que lo que yo ayer leí en una información que me dejó así un poco aterrado, y es que Google va a integrar en el buscador, va a poner en primera posición de búsqueda la información creada por inteligencia artificial, lo cual les pone los pelos de punta, que va a plantear muchos conflictos de veracidad. Y eso está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces a mí sí que me preocupa y me asusta mucho la proliferación de noticias falsas, porque eso va a generar una ola de desinformación, ¿no? Y eso es un grave riesgo para la democracia. Y ojo a eso. Ahora bien, quiero decir una cosa. Cuanto más metan la pata, igual nos hacen un favor mayor, porque también hay umbrales en el comportamiento. Entonces, has metido la pata de tal manera que no hay más remedio que darte un palo y poner las cosas en su sitio. O sea que, bueno, en ese sentido puede que de un mal se siga un bien. Otra pregunta, ¿no? Por ahí. Sí, Arcaich me preguntaba que quién pone esos límites o quién regula. Pues, por principio, la sociedad. La ley tiene que ser, como decía Gaspar, el reflejo de lo que la sociedad considera. Y luego se realiza a través de las diferentes instituciones participantes, ¿no? Precisamente para mediar, porque aquí se ha vendido mucho la moto de la desintermediación en todo este modelo, que es falsa, porque es quítate tú que me pongo yo. Hoy en día las plataformas son verdaderas intermediarias y además carceleras, ¿no? de mucha creación. Entonces, la ley se tendrá que hacer por los vehículos. Lo que es importante, como estamos en un terreno ignoto, ¿no? Que no conocemos, que no sabemos, es que tenga que hacer el debate político necesario, es decir, de participación ciudadana, que haya esa transversalidad de la mirada, ¿no? de los diferentes ámbitos sociales, económicos y políticos, de manera que vayamos construyendo poco a poco cómo nosotros
hacemos, porque sí, el día de mañana a saber si son robots humanizados o seres robotizados, pero hoy ¿cómo lo hacemos? ¿No? Pues en ese cómo lo hacemos, la ley tiene que ir reflejando, por ejemplo, este año se cumple el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues yo todavía no he leído nada, ¿no? Y nosotros nos dedicamos a difundir y demás, pero en el ámbito de, sin necesidad de inventar nuevos derechos, que luego habrá que ver, hay mucho debate, ¿eh? Carta de Derechos Digitales, sí, no, son reduccionistas o no, pero sin necesidad de crear nuevos, ya con los existentes, ¿de qué manera impacta la inteligencia artificial a esos derechos existentes? Pues yo no veo actos de difusión de esos temas, de ese tema, pues aprovéchese, ¿no? Yo me atrevo a añadir que estamos en época electoral, en unas autonomías más que en otras, pero el tema de la inteligencia artificial está ausente del debate político. No existe, no, da igual. Yo no veo confrontar a uno de la izquierda con una derecha preguntando qué es de nosotros con esto de la inteligencia artificial. Eso da muestra un poco de... Bueno, yo creo que nos estamos acercando ya a las 12, yo creo que ya hay que cerrar un poco el debate, muy interesante además, y plantea pues, muchos escenarios y muchos caminos que recorrer. Sí les quiero decir que creo que si alguien está interesado en adquirir el libro al que hemos hecho referencia del bosque, está ahí fuera, lo pueden comprar. Pues creo que resulta interesante. Esto no se ha hecho para vender libros, lógicamente, pero yo creo que lo tenía que decir también. Sin más, muchas gracias a los tres ponentes por su colaboración y voy a cerrar con una frase de Neruda, aquella que decía: nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.